Listo. Muy bien. Entonces, la clase que veremos el día de hoy será sobre los anestésicos locales. ¿Vale? Ya hace rato les envié el temario de la materia de farmacología de estas universidades. Entonces, ya vamos avanzados, ya vamos como en un 66% del temario. Sin embargo, pues nos faltan algunos temas, ¿verdad? En caso de que terminemos antes el temario, pues vamos a dar un repaso de los temas más importantes o vamos a hacer también alguna resolución de casos clínicos, ¿vale? Entonces, continuando con el tema de anestésicos locales, un anestésico local o la anestesia local va a ser la pérdida de sensibilidad en una región limitada del cuerpo. Ojo, de sensibilidad, ¿vale? Básicamente no solamente es la ausencia de dolor, recuerden que la anestesia es la ausencia de sensibilidad. Si hay ausencia de impulso nervioso, entonces pues no va a haber dolor, pero tampoco va a haber sensibilidad. ¿Y a qué me refiero con sensibilidad? Como a una respuesta ante la señal de movimiento por parte de la zona que esté sensibilizada, ¿verdad? O la zona que esté anestesiada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se logra esto? Mediante la interrupción de el tráfico neuronal aferente a través de la inhibición, de la generación o propagación del impulso nervioso, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a retomar un poco el conocimiento que habíamos visto en nuestra clase de fisiología, que es cómo se generaba este impulso nervioso a partir de un potencial de acción y para la generación de ese potencial de acción va a ser muy importante el proceso de despolarización y repolarización, ¿verdad? Donde recuerden ustedes que la despolarización iniciaba mediante un estímulo y este estímulo inducía la apertura de canales de sodio y después esta entrada de sodio hacia el interior de la neurona generaba un aumento en el potencial de membrana y ese aumento en el potencial de membrana habría canales de sodio dependientes del voltaje, los cuales inducían un aumento exponencial de la entrada de sodio hacia la neurona, y esto es justamente lo que nos generaba el cambio drástico en el potencial de membrana, que es lo que conocemos como potencial de acción, ¿verdad? ¿Por qué les digo todo esto? Porque justamente ese va a ser el mecanismo de acción de todos los anestésicos locales, ¿vale? Va a interrumpir la generación o la propagación de un potencial de acción o de un impulso nervioso. Ya nada más como dato cultural, histórico y morboso, el primer anestésico local descubierto fue la cocaína, ¿verdad? Y esto fue a finales del siglo XIX, ¿vale? Vamos a ver algunas generalidades en cuanto a los anestésicos locales. Entonces, los anestésicos locales van a bloquear, y esto es muy importante, de forma reversible la conducción nerviosa. Después de un rato, los anestésicos locales van a dejar de funcionar y básicamente se va a recuperar la sensibilidad de la zona o el tejido en el cual administramos el anestésico, ¿verdad? Entonces su efecto es temporal porque el bloqueo de la conducción nerviosa es reversible. Se dividen en dos grandes familias, los aminoésteres y aminoamidas, que vamos a ver más adelante. Ya vamos a hacer un poquito de énfasis en su estructura, en la cual ustedes ya conocen perfectamente, porque cuando vimos bioquímica, vimos los diferentes grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, van a tener un anillo bencénico, aparte del anillo bencénico, que es hidrofóbico, van a tener ya sea un éster o una amida que los va a unir con aminas y en general a estos grupos funcionales o estos grupos en general los vamos a llamar aminoésteres y aminoamidas, ¿vale? Entonces, las aminoamidas son las más utilizadas en la anestesia, ¿verdad? Donde el fármaco prototipo de las aminoamidas y de los anestésicos locales en general es la lidocaína. En cuanto a su farmacocinética, su unión a proteínas es alta,
La absorción sistémica es un paso en su eliminación que permite su posterior metabolismo. Aquí hay algo muy importante. Generalmente los anestésicos locales, en donde queremos su efecto, a nivel local o a nivel sistémico. Les pregunto, local o a nivel obviamente, ¿verdad? sistémico. No, a nivel local. Entonces no nos conviene que se vaya a nivel sistémico, ¿verdad? Acuérdense que cuando nosotros vimos las primeras clases de farmacología, donde vimos vías de administración, vimos que estas podían ser locales o pueden ser sistémicas. De hecho, algo muy interesante, muy importante, es que en un anestésico local, nosotros queremos que se anestesie solamente localmente, ¿verdad? Entonces, pues no queremos que nos genere un efecto sistémico. Sin embargo, el paso sistémico va a ser esencial para su posterior eliminación y su posterior metabolismo, ¿vale? El metabolismo de las amidas, de las aminoamidas, es hepático a través del citocromo P450. Ya cuando pasa por el citocromo P450, lo convierte en un metabolito inactivo, el cual pues generalmente es eliminado, ¿verdad? Más adelante, si leyeron el artículo o lean el artículo que les envié, pues nos dicen que la vía de eliminación pues puede ser por el sudor, puede ser por la vía pulmonar o incluso también puede ser por vía renal. En cambio, los aminoésteres van a ser hidrolizados o van a ser rotos en el plasma y ya en el hígado van a ser metabolizados por unas enzimas que se llaman pseudocolinesterases. Y ya estos los van a convertir en metabolitos inactivos, los cuales después van a ser eliminados. Mecanismo de acción. Pues básicamente ya aquí les estoy diciendo todo, ya el resumen de la clase se da en estas pequeñas generalidades para que se bloquee la transmisión de los impulsos nerviosos. Los anestésicos locales van a obstruir el poro central del canal de sodio al que acceden por la cara citoplasmática, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de estos anestésicos locales es que al tener grupos aminos dentro de su estructura, van a ser moléculas con un pK básico. Entonces, la absorción va a ser un proceso elemental en su farmacocinética para determinar el tiempo de acción y también la potencia de la acción. Recuerden que una premisa básica en farmacología es que cuando el fármaco está en su forma no ionizada, puede atravesar la membrana y cuando está en su forma ionizada no puede atravesar la membrana, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que el fármaco, el anestésico local, se encuentre en su forma no ionizada para poder atravesar la membrana. Ya que atravesó la membrana, se ioniza, ahora sí, en el citoplasma. Por eso dice que generalmente acceden por vía citoplasmática al canal de sodio y ya que acceden a él, lo taponan e impiden que entre sodio, ¿verdad? Entonces, básicamente paran el potencial de acción y por lo tanto paran el impulso nervioso, ¿sale? Ahora, ¿qué canales de sodio son los que va a obstruir? Porque recuerden que hay varios canales de sodio y hay unos muy importantes que son justamente los que nos generan la mayor entrada de sodio, que son los canales de sodio dependientes del voltaje. Entonces, eh, los anestésicos locales, ya sean aminoésteres o aminoamidas, van a tener el mismo mecanismo de acción que va a ser bloquear los canales de sodio dependientes del voltaje. Ojo, no todas las fibras nerviosas, solamente de algunas, que van a impedir la generación del potencial de acción y por lo tanto el impulso nervioso aferente hacia nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Ahora, algo muy importante es que hay que tener cuidado con los anestésicos locales porque también en concentraciones altas particularmente pueden producir varios efectos adversos y efectos tóxicos, particularmente en el sistema nervioso y también en el sistema cardiovascular, ¿vale? Entonces, en concentraciones altas también se ha visto que actúan no solamente sobre los canales de sodio, sino también en los canales de potasio y canales de calcio, ¿verdad? Entonces, incluso algunos de estos son utilizados como antiarrítmicos, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Los anestésicos locales tienen, aparte de su efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio y también antihiperalgésico. Entonces recuerden que era la hiperalgesia, era cuando un estímulo doloroso nos generaba un dolor más allá del que originalmente podría producir ese estímulo, ¿verdad? Por eso a los anestésicos locales también se les utiliza como coadyuvantes en el tratamiento analgésico, ¿vale? Una alta concentración plasmática de estos anestésicos locales, ya sea por inyección intravascular directa o por reabsorción sistémica significativa, cuando se administran por vía local, puede acompañarse de toxicidad, ¿verdad? Principalmente causa toxicidad en el sistema nervioso central, generando convulsiones y en el corazón, generando arritmias y también puede generar la muerte por paro cardíaco. Las formas más graves de toxicidad sistémica se controlan mediante una reanimación rápida y eficaz, incluida la administración intravenosa de una emulsión lipídica. Y su toxicidad local concierne a la célula nerviosa, al miocito y también al condrocito. Su mecanismo probablemente involucra alteraciones del metabolismo mitocondrial y la homeostasis del calcio. Mm, En cada tema de farmacología podríamos verlo como un libro completo en cuanto a la cantidad de información que hay. Lamentablemente no tenemos el tiempo para eso. Entonces, pues no vamos a ver detalles sobre el mecanismo de acción, sobre la toxicidad generada por los anestésicos locales. Aquí nada más algo muy importante, que igual lo retomo más adelante si me da tiempo, si no, pues ya lo veremos en otra clase, es que muchas veces para que el anestésico local tenga solamente el efecto local y no el efecto sistémico, pues tenemos que agregarle un adyuvante. Entonces, en algunos casos, particularmente la lidocaína, viene con noradrenalina. ¿Por qué? Porque la lidocaína también tiene un efecto vasodilatador y si nosotros generamos vasodilatación en la zona donde queremos el efecto local, Paulina te podemos conecta. hacer, Recuerda un buen día, inicia durmiendo bien. perdón, entonces, si nosotros queremos el efecto a este anestésico local y generamos vasodilatación, pues entonces la lidocaína o el anestésico local puede llegar más rápidamente al torrente sanguíneo, generándonos efectos sistémicos. Y no queremos que quede todo anestesiado nuestro paciente, ¿verdad? No queremos que pierda la conciencia, solamente que su anestesia sea local, o tampoco queremos los efectos tóxicos. Por eso muchas veces agregamos un potente vasoconstrictor para que el efecto solamente sea por encimita, solamente a nivel local y no sea sistémico. Y generalmente lo que se utiliza es adrenalina o epinefrina, ¿vale? Muy bien, ahora sí. Continuando con la clase de anestésicos locales, pues estas son imágenes de inicio de siglo, donde básicamente la cocaína era algo bastante común. Varios científicos en 1890, inicios de 1900, se dieron cuenta que en Perú, pues la gente tomaba su mate y que este tenía hojas de coca. Aislaron el principio activo de las hojas de coca y como venía de una hierbita, pues tenía efecto estimulante, pues aparecía la cafeína del café, pues se utilizaba en todos lados, ¿verdad? Entonces, aquí vemos comerciales de principios de siglo donde había vino con coca, ¿vale? Entonces, esta era una presentación que se llamaba Maltina, el cual contenía vino con cocaína. Vean nada más, ¿verdad? En estos tiempos no se puede conseguir, lamentablemente, no es cierto, porque pues básicamente ya hay un uso restringido o básicamente se le dio la denominación de drogadura a la cocaína, ¿verdad? Sin embargo, en esos tiempos era bastante utilizada. Aquí pues básicamente por 15 centavos podías obtener cocaína como analgésico para el dolor de muela, ¿verdad? Entonces era sumamente utilizada. Incluso, no sé si se los mencionaba, pero hay varias personas que en ese tiempo pues eran personajes famosos, como el psicoanalista o el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, el cual básicamente era adicto a la cocaína, ¿verdad? Básicamente en esos tiempos, pues consumir cocaína era casi como fumar, como tomar café. Muy bien, después de ese breviario cultural, el primer anestésico local que se descubrió
fue la cocaína. Actualmente tenemos diferentes anestésicos locales. Más adelante vamos a ver otros importantes, pero quiero enseñarles esta tablita en particular porque nos asocia una mnemotecnia bastante interesante y fácil de utilizar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar los anestésicos locales. Los que son tópicos son los que tienen el asterisco y los que son de forma o los que se administran de forma parenteral son los que tienen la crucecita. Como ya habíamos visto anteriormente, los anestésicos locales se pueden dividir en ésteres o en amidas por el grupo funcional que una a el grupo fenol o al anillo de benceno con las aminas. Entonces, dentro de los que son ésteres, tenemos a la cocaína, a la benzocaína, a la procaína y a la tetracaína. Debes de Solamente lavar que más estos temprano para ya que no no. te agarren las Apaguen manos. su micrófono, por favor. Solamente que estos, como se los mencionaba anteriormente, pues ya no son tan usados, ¿vale? Mientras que los anestésicos locales, que son amidas, van a incluir a la bupivacaína, a la lidocaína, a la mepivacaína, a la prilocaína y a la ropivacaína, ¿vale? Entonces, todos terminan en ina porque son aminas. Generalmente cualquier compuesto químico que lleve la terminación amina, significa que la estructura de su molécula es una amina. Pero ya nada más para mnemotecnia y para que lo recuerden, las amidas o los anestésicos locales que son amidas llevan una doble I en su nombre, mientras que los anestésicos locales que son ésteres solamente llevan una sola I, ¿vale? Entonces, pues así es fácil identificar a qué grupo pertenecen, porque también en función de qué grupo pertenecen vamos a ver que las características farmacocinéticas van a cambiar. Por ejemplo, lidocaína, ¿cuántas I tiene? Dos, por lo tanto, es una amida. Cocaína, benzocaína, ¿cuántas I tienen? Solamente una, por lo tanto, es un éster, ¿sale? Entonces, esta es de las mnemotecnias que yo les digo que podría decirles que sí valen la pena, ¿verdad? No las que luego nos enseñan, que está más compleja la mnemotecnia que aprendernos el, el nombre como tal de las cosas, ¿vale? Muy bien. Esta es una imagen del artículo que les envié, donde todos los anestésicos locales van a tener estructuras bien parecidas entre sí. De hecho, en función de su estructura, pues ahí está el efecto, ¿verdad? Entonces van a tener un núcleo aromático. Este núcleo aromático va a ser un benceno que puede estar unido a diferentes estructuras, ¿verdad? Va a tener un enlace. Ese enlace va a estar formado por un enlace éster, como este que tenemos aquí, o por un enlace amida. Perdón, este es un enlace amida porque tiene nitrógeno y este es un enlace éster, ¿sale? Tiene una cadena intermedia formada por alcanos y va a tener un residuo de amina, ¿verdad? Como ustedes lo recordarán, una amina se caracteriza por un nitrógeno unido a hidrógeno y si es una amina secundaria, generalmente va a estar unida a dos componentes R, ¿verdad? Entonces, la estructura de todos los anestésicos locales va a tener un núcleo aromático, un enlace que puede ser una amida o éster y por eso puede ser un anestésico amida o un anestésico éster, una cadena intermedia y un residuo de amina, ¿vale? Entonces, ya tenemos una tabla más actualizada en donde se observan el plazo de acción y la duración de la acción de los diferentes anestésicos locales, tanto de los que son amidas como son ésteres. Ojo, el plazo de acción es el tiempo en el que inicia la acción. Entonces, corto se refiere a que inicia rápido y largo significa a qué tarda en iniciar, ¿verdad? Y en cuanto a la duración de la acción, significa en cuánto tiempo dura el efecto. Entonces, aquí ya nos los ponen directamente en minutos, ¿vale? Para que pues luego no haya confusiones entre lo que es el plazo de la acción y la duración de la acción, ¿vale? En cuanto a las amidas, el fármaco prototipo, les dije que era la lidocaína, pero aparte de la lidocaína, tenemos la prilocaína, mepivacaína, ropivacaína, bupivacaína y levobupivacaína, además de otro nuevo. Bueno, muchos de estos son nuevos de
ropivicaína para acá, son nuevos. Y otro nuevo que se llama etidocaína, ¿sale? En cuanto a su plazo de acción, vamos a ver el fármaco prototipo, que es la lidocaína. El tiempo de inicio del efecto es corto y la duración del efecto es entre 90 y 120 minutos, ¿verdad? Si todavía no terminamos nuestro procedimiento, y ya pasaron 90 minutos y ya el paciente se empieza a quejar de que le duele, pues entonces le administramos otra dosis, ¿verdad? Porque recuerden que el efecto que tienen los anestésicos locales, pues generalmente es un tiempo determinado porque no es permanente su disminución del potencial de acción. Aquí particularmente la etidocaína tiene un inicio de acción corto y puede durar, este sí, hasta 240 minutos, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener casi 3 horas anestesiado a nuestro paciente. Bien, en cuanto a sus características físico-químicas, no se preocupen, solamente vamos a ver las más relevantes, ¿sale? El fármaco prototipo es la lidocaína. Y aquí hay algo bien, bien, bien importante. Para que sea una molécula con propiedades de anestésico local. Aparte de esta estructura característica, debe de tener un peso molecular característico. Si se fijan, todas están entre 200 y 300 daltones. Lidocaína, prilocaína y todas las que tenemos aquí tienen un peso molecular y un tamaño bastante, bastante parecido. Tienen que tener el tamaño exacto justamente para poder entrar al canal de sodio y obstruirlo por dentro para impedir el paso de sodio, ¿verdad? Una de las limitantes, perdón, una de las limitantes en cuanto a la acción de los anestésicos locales es su pKa. Su pKa generalmente es básico. Recuerden que para fármacos con un pKa básico se encuentran en su forma ionizada en pHs menores a su pKa y se van a encontrar en su forma no ionizada en pHs mayores a su pKa. Por lo tanto, al pH sanguíneo de 7,4, generalmente vamos a encontrar a estos fármacos en su forma ionizada. Entonces, si se encuentran en su forma ionizada, ¿cómo va a ser su absorción? Pues va a ser menor o va a ser deficiente, ¿verdad? Por eso es sumamente importante, o ya la tecnología farmacéutica ha avanzado lo suficiente para poder generarnos sales de estas moléculas, lo cual hace que su pKa cambie y que por lo tanto sean más fácilmente absorbibles, ¿verdad? Entonces aquí pues nos dice la fracción ionizada en el plasma a un pH de 7,4 y la fracción ionizada en el tejido a un pH de 7,1, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que en mayor o en menor proporción, la mayor parte de los anestésicos locales van a estar en su forma ionizada a pH de 7,4. En el caso, por ejemplo, de la lidocaína, el 76% del fármaco va a estar en su forma ionizada y solamente el 24% lo vamos a encontrar en su forma no ionizada y es el que va a poder absorberse y penetrar directamente a las membranas, ¿verdad? Tenemos otros casos más drásticos, por ejemplo, la procaína, donde a pH de 7,4, el 97% lo vamos a encontrar en su forma ionizada y por lo tanto solamente el 3% es el que va a tener la capacidad de poder internalizarse por las membranas hacia el tejido, ¿vale? En cuanto a su unión a proteína, todos los anestésicos locales también se unen a proteínas plasmáticas en mayor o menor proporción y en cuanto a su potencia siempre se toma como referencia la lidocaína a la cual se le da un valor de 1. Entonces la prilocaína tiene una potencia similar a la lidocaína, pero los más recientes, ropivicaína, bupivacaína, levobupivacaína y etidocaína tienen una potencia entre 3 y 4 veces mayor a la de la lidocaína. Ojo, recuerden que potencia no es lo mismo efecto, ¿verdad? Acuérdense que la potencia básicamente se refiere a la dosis que se necesita para poder tener el efecto, ¿vale? Entonces, recuerden, no es lo mismo potencia que eficacia.
Estas son algunas estructuras, no vamos a andar tanto en ello. Tienen una amina o tienen un éster y tienen aquí un carbono quiral. Este carbono quiral básicamente se refiere a un carbono que tiene o puede tener comportamiento isomérico, puede tener un componente o una estructura levógira y una estructura dextrógira. Entonces, pues también el hecho de que tenga la estructura levógira o dextrógira va a hacer que tengan mayor o menor capacidad analgésica, ¿verdad? Entonces, lo que tienen la estrellita son los que tienen carbonos quirales y que pueden tener una versión, digamos, D y una versión L, donde muchas veces la versión L pues es menos potente que la versión D, ¿verdad? En el caso de la lidocaína, que es nuestro fármaco prototipo de los anestésicos locales, pues no tiene ese carbono quiral. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la farmacocinética de los anestésicos locales. Entonces, habíamos visto primero que estos se dividían en ésteres y en amidas. El metabolismo de los ésteres es más rápido por una enzima que se llama colinesterasa que se encuentra en el plasma. En cambio, las amidas duran más tiempo en nuestro cuerpo porque su metabolismo es lento, porque tiene que pasar al hígado. Toxicidad sistémica. En el caso de los ésteres es menos probable que haya toxicidad sistémica y en el caso de las amidas es más probable que haya toxicidad sistémica. En cuanto a las reacciones alérgicas a estos componentes o a sus respectivos excipientes, en el caso de los ésteres es posible, generalmente son más comunes, porque se pueden convertir en una forma que se llama PABA, ¿vale? En un metabolito que se llama PABA, mientras que en el caso de las amidas, la reacción alérgica a estos anestésicos locales que tienen estructura amida es muy rara. En cuanto a la estabilidad en la solución, en los ésteres se pueden degradar por el calor o se pueden degradar por el sol, ¿verdad? Entonces, aguas con esto, los ésteres son bastante inestables, entonces cuando se exponen al sol, se pueden degradar y se puede disminuir su efecto. En cambio, en las amidas, su estabilidad en solución, básicamente estos son muy estables. En cuanto al inicio de acción, para fines prácticos, ¿eh? Porque esto va a cambiar. Y conforme se van descubriendo esta tablita, es yo creo que como de hace 20 años y esta tablita es de hace 2 años. Entonces, estoy hablando nada más de generalidades. Ya cuando hagan su compendio derivado de otras enciclopedias como el PLM, pues vamos a ver las características de cada uno de los fármacos. Pero para fines prácticos, el inicio de acción de los ésteres es lento y el de las amidas es de moderado a rápido. En su pKa, generalmente los ésteres tienen un pKa mayor a el pH fisiológico, mientras que las amidas tienen igual mayor, pero más cercano al pH fisiológico. Ya hablando de los fármacos en particular, igual vamos a ver a el fármaco prototipo que es la lidocaína. En cuanto a su potencia, la lidocaína tiene una potencia baja, se necesitan dosis relativamente altas para poder llegar a tener el efecto. En cuanto a su inicio, quedamos que su inicio era rápido y su duración era intermedia, ¿verdad? De 90 a 120 minutos. La lidocaína también tiene propiedades antiarrítmicas y también es utilizado como cotratamiento, como tratamiento adyuvante del tratamiento antiarrítmico, ¿vale? Vamos a compararlo con otro de los que tenemos aquí, la procaína. Bueno, vamos a ver otro que tenga otras características. La tetracaína, su potencia es alta, se necesita una dosis más baja para poder llegar a el efecto. Y en cuanto al inicio de su acción, este inicio va a ser lento, ¿verdad? Generalmente su duración es prolongada cuando se administra por vía raquídea directamente en la médula espinal. Muy bien, aquí vienen otras características farmacocinéticas que pues yo creo que la más relevante que vamos a encontrar aquí es el tiempo de vida media, ¿verdad? El tiempo de vida media que generalmente va a variar y el fármaco de referencia es la lidocaína con un tiempo de vida media de 1,6 horas, ¿verdad? Lo cual básicamente hace que la mitad del fármaco en la sangre pues se llegue hasta las 1,6 horas.
Muy bien, ahora sí, vamos a ver su farmacodinámica. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual actúan todos los anestésicos locales? Aquí la tienen fácil, todos tienen el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Y van a bloquear la transmisión del impulso nervioso. Se van a unir a la porción interna de los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, la base no ionizada es la que puede ingresar a la célula. Entonces aquí lo tenemos en su forma ionizada y en su forma no ionizada. En su forma no ionizada puede penetrar a la célula y ya dentro de la célula se ioniza, se forma una base ionizada y esa base ionizada es la que va a tener tropismo por cierta región específica del canal de sodio, impidiendo que el canal de sodio cumpla con su función, que es básicamente transportar sodio, ¿verdad? Entonces, en los canales de sodio en los que actúa es en los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, si la lidocaína o el anestésico local se une a el canal de sodio, independientemente de que inicie el potencial de acción y hay un aumento en el potencial de membrana, estos canales de sodio no van a permitir que entre sodio y por lo tanto se inhibe el potencial de acción, ¿verdad? Por lo tanto, se separa la señal no solo del dolor, sino también la señal de sensibilidad o de respuesta de esa zona ante el movimiento, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la parte anestesiada está dormida. No responde a las señales de contracción muscular, no responde a las señales de dolor tampoco. Esta imagen es del artículo, es mucho más reciente y aparte está en mejor resolución, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar al canal de sodio en dos dimensiones y al canal de sodio en tres dimensiones, ¿vale? Si lo observamos en dos dimensiones y lo estiramos, básicamente es una proteína bastante grande, ¿verdad? Tiene uno, dos, tres, cuatro dominios. Tiene una subunidad A y una subunidad B y tiene cuatro dominios. Entonces son varios dominios transmembrana y si ustedes lo ven estirado, pues básicamente vamos a ver que cuando lo podemos juntar, se va a parecer más o menos a esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que es una especie de barril en el cual por en medio va a poder pasar el sodio, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo mismo que habíamos visto en la diapositiva pasada, el anestésico local cuando se encuentra en su forma no ionizada, va a poder atravesar la membrana y ya en el citoplasma se convierte a su forma ionizada y su forma ionizada es la que va a obstruir a el canal de sodio, impidiendo que entre sodio, ¿vale? Entonces, esto va a generar el bloqueo de las fibras nerviosas, ¿vale? Primero va a bloquear las fibras de menor diámetro, como las fibras del dolor, que básicamente son, como ya habíamos visto anteriormente, las fibras alfa delta y las fibras tipo C, ¿vale? Entonces, primero, y esto va a ser dependiente de la dosis también, bloquea a las fibras de tipo B y C, que se caracterizan por no tener mielina. Después bloquea, perdón, ya disculpen ustedes, estoy hablando desde hace rato y ya mi voz está bastante cansada. Después bloquea a las fibras de tipo alfa delta. Estas también llevan la señal de dolor posteriormente y dependiendo de la dosis van a bloquear a las fibras tipo alfa beta y alfa gamma y por último a las fibras tipo A alfa, ¿verdad? Entonces, en este orden, primero tiene un efecto analgésico y después tienen un efecto que bloquea la sensibilidad y la respuesta de las neuronas ante ante la sensibilidad y después ante el movimiento, ¿verdad? Entonces primero se tiene efecto analgésico, no se siente el dolor, después empieza a perderse la sensibilidad, si tocan algo, pues ya no lo sienten, y por último lo que se pierde es el movimiento, ¿de verdad? Después ya queda esa zona paralizada y aunque nosotros le demos la señal a nuestra, nuestro tejido en donde nos pusimos el anestésico de que se mueva, pues nosotros no vamos a poder
contraer el músculo porque no va a haber señal de respuesta, porque la mayor parte de nuestras fibras van a estar desensibilizadas por acción del anestésico. Muy bien, ya vamos a ver un poquito de datos clínicos. Dosis máximas utilizables para la primera inyección en un adulto joven de clase 1 bueno, esta es una clasificación de la American Society of Anesthesiology, donde básicamente nos habla de el individuo promedio, ¿verdad? Y nos dice que el individuo promedio de alrededor de 70 kilos, los cuales van a ser las dosis máximas utilizables. Y esto es importante porque hay que tener bastante cuidado con los anestésicos. Y aquí hay algo también, no sé si les conté la historia de los gorilas de Chapultepec, ¿verdad? Que eran unos animalitos emblemáticos del zoológico de Chapultepec y los quisieron trasladar porque les habían hecho su casa más bonita y pues no sé qué pasó exactamente, pero al quererlos anestesiar, los mataron, ¿verdad? Y así como esos tenemos muchos casos, porque recuerden que hay que estar al pendiente de las señales de toxicidad, porque tenemos en nuestra población personas que son hiperrespondedores y personas que son hiporrespondedores. Entonces, por más que nosotros sigamos los más estrictos, las más estrictas recomendaciones en cuanto a la dosis, pues siempre hay que estar pendientes porque va a haber individuos que respondan de manera muy rápida al anestésico y otros que no respondan tan rápido al anestésico, ¿verdad? No es común en la parte clínica porque generalmente solamente se anestesia una o dos personas por este proceso de cirugía. Pero, por ejemplo, en mi caso, que luego teníamos que anestesiar a 20 o 30 ratas a la vez porque le estamos haciendo algunos procedimientos quirúrgicos, pues ahí era bastante obvio cómo independientemente del peso, había ratitas que quedaban anestesiadas con una dosis más baja y ahí había ratitas que tenías que duplicarle, triplicarle o quintuplicarle las dosis para poder anestesiarlas, ¿verdad? Y también lamentablemente había ratitas a las cuales a dosis que generalmente para nosotros eran farmacológicas, pues para ellos les ocasionaba la muerte, ¿vale? Entonces, pues siempre hay que estar al pendiente de los hiporrespondedores particularmente y de los hiperrespondedores. Y por eso es que generalmente tenemos ciertos rangos de dosis, pero aún así pues hay que conocer qué es lo que le sucede al individuo cuando ya está sufriendo una intoxicación, ¿vale? Entonces, de lidocaína con adrenalina, la dosis máxima en la primera inyección en un adulto joven es de alrededor de 7 miligramos por kilogramo, con una administración total de alrededor de 500 miligramos para bloquear a la sensibilidad en el miembro superior y de 700 miligramos para bloquear la sensibilidad en el miembro inferior de mepivacaína, ropivacaína y bupivacaína, que eran más potentes, que nosotros habíamos visto que eran más potentes, entonces se necesita una dosis menor, ¿verdad? La lidocaína tiene una presentación que viene junto con adrenalina y la